Muy buenas noches, estimado profesor y público en general. En esta oportunidad mostraré una estructura de la obra Hermenéutica Literaria, redactada por Carlos García Bedoya, quien es profesor principal del Departamento de Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, en esta ocasión se realizará un resumen de la página 37 al 48 de dicho libro. En este caso, el contenido de estas páginas se dividió en 3 subtemas. En primer lugar, se observa que existen 2 fases de la comunicación literaria, la cual nos da a conocer de que no hay relación directa entre emisor y receptor. Por ello, la comunicación opera en 2 niveles, fases o planos claramente diferenciados. En una primera fase, un emisor, es decir, un autor individual, elabora un mensaje que viene a ser el texto o la obra. Se denomina esta fase de producción textual, que tiene un lugar determinado en el espacio, tiempo y condiciones socioculturales. En una segunda fase, sin antes olvidar de que estas 2 fases pueden estar separadas por siglos y por miles de kilómetros. Un receptor, en este caso un lector, recepciona la obra en otro espacio, tiempo y condiciones. Por otro lado, el texto solo cobra vigencia comunicativa mediante la participación de un solo o muchos receptores. De modo que, si no ocurre, el texto como tal no llegaría a existir. Por lo tanto, no puede cumplir su función esencial, que vendría a ser la comunicativa. Un ejemplo real son los manuscritos de Menandro, que este fue un escritor muy admirado en la antigüedad. Se le considera el fundador de la comedia nueva griega, pero lamentablemente toda su obra se había perdido, hasta que en el año 1952, durante las excavaciones arqueológicas en Egipto, en una tumba del siglo III, se encontraron un conjunto de papiros bastante bien conservados y en ello una obra de Menandro. Así este dejó de ser un autor virtual a uno real. A partir de este momento, el texto cobraría vigencia, pues sería leído por un lector y luego por muchos más. En cuanto a la interpretación o las interpretaciones, como segundo punto, en esta parte arrancamos con unas preguntas sencillas. ¿Son posibles infinitas interpretaciones, tantas como lectores tenga la obra? O, por el contrario, solo existe una interpretación correcta de una obra y las demás incorrectas, erróneas o distorsionadas. Desde muchas perspectivas, el sentido del texto es producto del lector. Es decir, es el sujeto el que establece el sentido del texto, que depende totalmente de su peculiar mirada, tanta que puede haber infinitas interpretaciones, todas ellas correctas o capaz válidas, puesto que dependen únicamente de la subjetividad del lector. Se considera válida toda interpretación que encuentre respaldo en la estructura textual y en los sentidos de que ella es portadora. Es necesario sustentarla con argumentos basados en las propias características del texto. Asimismo, no se considera válida si surge de la pura arbitrariedad del lector, o sea que no tenga respaldo alguno en las estructuras textuales. Y finalmente, como último punto, en el proceso de comunicación, como es evidente, además del emisor, receptor y mensaje, que normalmente los conocemos, también intervienen otras instancias, que son el código, el canal y finalmente el contexto. Gracias.